Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Están ustedes, amables oyentes, sintonizando la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín. En el inicio del programa Recordar a nuestros maestros, programa elaborado por la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Sean ustedes bienvenidos. A Jorgito Benjumea, los agradecimientos consabidos por su labor en la edición del programa. Título de la serie: Consideraciones al paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas. Título del programa de hoy: Lo imposible en los vínculos humanos. 8. Estamos viviendo una época que tiene como una de sus características el estado de desconcierto en el que se encuentra el grueso de la humanidad. Ese desconcierto que tiene que ver con defraudamientos de expectativas que en el pasado se habían generado y que fueron defraudadas, se acompaña, por otra parte, con una gran desesperanza respecto al tiempo por venir. Desesperanza que no solamente concierne con la sociedad y su destino, sino también con lo que puede ser para el propio individuo la investidura de su futuro. Esto arriesga con conducir a mucha gente o a la desesperación o al pesimismo. Y este rasgo que hoy está marcándose tan pronunciadamente en la sociedad de nuestro tiempo es un rasgo que hay que tratar de explicarlo en el contexto del recorrido histórico que ha tenido la cultura occidental, de las etapas que ha ido quemando, de las ilusiones que forjó, de los defraudamientos que acompañaron a muchas de esas ilusiones, hasta llegar a esta incertidumbre contemporánea. Eso es lo que yo me he propuesto con esta serie de programas en torno a lo imposible de los vínculos humanos. Es tratar de encontrar en el seguimiento de algunos hitos decisivos de la historia occidental, encontrar unos elementos de afirmación de la vida en los tiempos que vivimos. Pero una afirmación que, si de un lado descarta cualquier caída en el pesimismo, de otro lado elude también cualquier expectativa de optimismo. De ahí que lo que he querido hacer es un recorrido muy general, obviamente, por el carácter de estos programas, muy de tono informativo, sobre la secuencia histórica que ha recorrido la cultura nuestra, particularmente desde fines del siglo XVIII, con la configuración a partir del movimiento de la Ilustración de una posición ante la sociedad y ante la existencia que estuvo caracterizada por un gran optimismo,
el cuestionamiento a esa actitud que en forma más o menos inmediata desplegó el romanticismo, pero también con la crítica a la Ilustración hay un ribete del planteamiento romántico que tiene que ver también con un cierto optimismo, si bien en la escala individual, pero una salida para lo que sería esa negación de la propuesta ilustrada, el romanticismo que la reputa en la medida en que centra la valoración de la existencia en otro dominio distinto al de la razón, al mismo tiempo que trae a la presencia de los seres humanos la conciencia de formas de la vida que conciernen con la fatalidad que nos acompaña, el individuo desligado de sus congéneres, la soledad que lo circunda, la muerte como tentación, todo eso que ponía cierta penumbra frente a la luz que había ofrecido la Ilustración, va a tener, y en su momento lo mostraré, un rasgo de todas maneras de salida que le daba el romanticismo, particularmente por la vía del amor. Pero ahora lo que me interesa es centrar la atención en la Ilustración, en ese movimiento que en cierta forma resuelve y concluye lo que ha sido un proceso activado desde el Renacimiento y que representa una profunda crítica a las realidades sociales de la época del siglo XVIII, particularmente al ordenamiento monárquico y al primado de la religión. Voy a tratar de ofrecer los elementos más gruesos que permitan ubicar en qué consistió la Ilustración y por qué derivó de ella un espíritu optimista. Un optimismo que generaba mucha esperanza y que acompañó a la sociedad occidental durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Es precisamente esa esperanza que en cierta forma había encontrado un motor de impulso en la Ilustración, esa esperanza la que va a declinar a fines del siglo XX y que hoy llega hasta nosotros bajo la forma o de la incertidumbre, del desconcierto o del pesimismo. ¿En qué consiste la Ilustración? ¿Cuáles son los ideales del movimiento ilustrado? Se podrían mencionar por lo menos cuatro ideales, que son muy importantes de destacar porque significan una ruptura con lo que venía siendo hegemónico en la sociedad y en la cultura de Occidente. Por eso a los ilustrados hay que darles todos los méritos del carácter revolucionario, digamos así, que instauraron en materia cultural frente a lo que habían sido siglos de dominación, como la que había logrado cristalizar, por un lado, las monarquías y por otro lado, la religión. Los ideales ilustrados, enunciados en forma muy sintética, podrían ser, de un lado, una valoración e incluso exaltación del conocimiento. La ilustración es un llamado a avanzar en el conocimiento y en el conocimiento racional, porque es una forma de concebir el acceso a la verdad que rompe
con los modelos religiosos y con las formas metafísicas. Por eso la Ilustración consuma lo que, iniciándose en el Renacimiento, que a su vez había hecho una recuperación de la Grecia antigua, es la mirada volcada sobre la tierra y dirigida también a los seres humanos para tratar de entender con los elementos propios de la misma vida y sin acudir a explicaciones ultramundanas, tratar de entender lo que somos, pero al mismo tiempo de perfilar un destino más apropiado para la sociedad. Entonces, en la Ilustración lo primero que tenemos es que resaltar la importancia asignada al conocimiento como una construcción a partir de la racionalidad. En consonancia con eso y como segundo ideal es la derrota de la ignorancia y el oscurantismo. Es tratar de proyectar luces de tal manera que los seres humanos escapen a los garfios de un lado de la ignorancia y de otro lado de las formas oscurantistas propias de las diversas religiones. Un tercer ideal es el de alcanzar la libertad y la autonomía, el ejercicio efectivo en la sociedad para el individuo de la libertad, por ejemplo, de pensamiento, de expresión, y de su autonomía en el sentido de poder decidir lo que le concierne. Y en cuarto lugar, destacar un ideal de la Ilustración que tiene que ver con concebir que la sociedad, al salir de la oscuridad en la que se había sumido durante siglos, encontraría en el futuro una línea de progreso, una línea de avanzada que cualificaría la vida, y esa línea de progreso afectaría simultáneamente al conocimiento. Entonces la sociedad avanzaría en una forma que le permitiría ganar cada vez más en el dominio del conocimiento, pero también progresar socialmente en aras de la conquista de la libertad, la autonomía, la justicia, etcétera, y políticamente. La posibilidad de la participación de la población en el trazado de los destinos que la afectan. Y en ese sentido, en la Ilustración, si bien no hay una posición inmediata en contra de las monarquías, sí se alimenta ya una idea por vía de la consideración de la participación popular, se alimenta una idea que la recogerá luego la Revolución Francesa, porque los revolucionarios franceses estuvieron muy impregnados de las ideas de los ilustrados, y los revolucionarios franceses sí llevarán a ejecución el proyecto antimonárquico en aras de la construcción alternativa de un camino republicano. Entonces, sintetizando sobre lo que probablemente podría ser más emblemático del movimiento ilustrado, de donde, como acabo de decir al mencionar los ideales, pues había un optimismo, es decir, se estaba saliendo de un tiempo de sombras y de oscuridad y nos arrojábamos a un camino progresivo que nos iría permitiendo cada vez más mejores luces en el conocimiento y la conquista de unos términos sociales y políticos más apropiados, además pues de la libertad y la autonomía. Entonces el siglo de las luces, que es muy importante y que seguramente muchas de las cosas que formuló han sido necesarias de replantearse, pero el camino de la vida, el camino tanto de las sociedades como de los individuos, no es el camino de alcanzar en un momento una enunciación perfecta de las cosas que se proponen, sino que siempre es un tejido entre conquistas y errores, y evidentemente también el movimiento ilustrado
así como ha significado un avance importante, por ejemplo, en la constitución de un espíritu laico, en la conciencia de los individuos hacerse cargo de su propio destino, en la valoración de la libertad y la autonomía, el movimiento ilustrado también se planteó cosas que han resultado erróneas en el camino, pero insisto, la historia no es un movimiento lineal que va siempre superando lo anterior, sino que muchas veces enuncia algo y eso lo conjuga con otros elementos que luego es menester revisar, como efectivamente ha acontecido con los ideales puestos en marcha por la Ilustración y que precisamente en la perspectiva pues que a mí me anima es lo que quisiera contrastar más adelante como algo que se gestó en el siglo XIX, siglo que es un siglo de la Ilustración, del optimismo, etcétera, y sin embargo en ese mismo siglo XIX como una réplica a esa visión progresista y esa visión progresista pues, en el sentido de enfatizar el progreso, de pensar que se va de atrás para adelante de forma irreversible, pues aparecieron fuerzas y expresiones del pensamiento que desde el siglo XIX empezaban a poner en cuestión algunas de las formulaciones de la Ilustración, no eliminando componentes muy importantes de ella, como el resaltamiento del valor de la racionalidad, pero sí interrogando cierta idea que acompañaba a los ilustrados de que la racionalidad por sí misma era el gran piloto de la humanidad para resolver todo lo atinente a su vida en la dimensión social y en la dimensión individual. Desde el siglo XVIII está alimentándose de lo que fue el aporte de algunos pensadores desde el siglo XVII. Yo he dicho que la Ilustración no nace en el siglo XVIII, no nace pues desde cero, ha venido alimentando desde el Renacimiento en el siglo XVI, XV, XVI, ha venido alimentando ideas que han cuajado, que han avanzado, y hay una serie de pensadores entre el siglo XVII y el siglo XVIII, muy importantes comienzos del XVIII, que antecedieron a los ilustrados propiamente dichos, pensadores como Descartes, como Leibniz, Spinoza, Newton, y que de todas maneras le dieron elementos para que aquellos que son más expresamente representativos de la Ilustración, como habría que mencionar pues un Diderot, un D'Alembert, que son los dos que se ocuparon de la construcción de esa odisea que fue la enciclopedia, esa enciclopedia que ellos publicaron casi durante 20 años, poco más de 20 años, y que consiguieron la increíble suma de unos 72.000 artículos. Diderot y D'Alembert con la enciclopedia, que era un proyecto por el cual se aspiraba a que el saber de conjunto, el saber que incluía el de la ciencia, las artes, la filosofía, incluso los oficios, y en esa enciclopedia entonces se compendiaba cada uno de estos dominios y se explicaban cada una de, digamos, las conquistas que había hecho la humanidad. La idea que acompañaba a estos personajes de la Ilustración, que son los hacedores de la enciclopedia, que hay que recordar, la enciclopedia se publicó más o menos entre 1750-51 y 1772. Y en esa enciclopedia pues tuvieron cabida algunas figuras que son, por decirlo así,
muy representativas de la Ilustración, quizás las figuras más representativas de la Ilustración, como fueron Montesquieu, Rousseau y Voltaire. En esto es importante pues destacar esa fuerza, esa energía que centrada en la confianza en que el conocimiento era una potencia para animar la vida hacia direcciones de la libertad y la autonomía, pues se encuentran estas grandes empresas que encarnadas por la enciclopedia fueron proseguidas por las obras de los mencionados, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire y de otros. Lo que aspiraban era a que el saber de conjunto que la humanidad había conquistado estuviera al alcance del común. Por eso la Ilustración marcará a los revolucionarios de 1789 y los ideales de estos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, que hoy la nombraríamos como solidaridad, beben en gran medida de lo que fueron los aportes de los mentores de la Ilustración. Por eso a la Ilustración sí hay que adelantarle algunas críticas, como en general cualquier conquista de la humanidad, en tanto nunca alcanza una forma absoluta y concluida, necesita también que eso que la misma Ilustración había reivindicado, que era menester que la razón se ocupara de examinar cualquier cosa que no había terreno vedado para ella, pero al mismo tiempo de criticar cualquier cosa. Esa crítica que la Ilustración fomenta se debe también devolver hacia ella para poder, de un lado, separar todo lo positivo que ella aportó y que es menester preservar, y de otro lado, superar las ilusiones en que ella se había montado. Entre otras cosas, y esto creo que no es de marca menor, la Ilustración con su énfasis en el conocimiento, en la importancia de que el conocimiento fuese conquistado por vía racional, va a hacer una cosa muy importante y es desplazar la atención de Dios a los seres humanos. Y eso ya es de marca mayor porque durante muchos siglos en la humanidad se habían dado, en la humanidad occidental se habían dado formas de poder político caracterizadas por la monarquía y por las formas absolutas. Y en materia del conocimiento, durante muchísimos siglos, desde la caída del Imperio Romano, lo que había primado era la referencia a la verdad por vía metafísica. Entonces la verdad estaba codificada en los textos religiosos y había unos autorizados para dar cuenta de esa verdad, que eran los sacerdotes y en general la jerarquía eclesiástica. Por eso es que hay una remesón fundamental encarnada por la Ilustración cuando se plantea, no mire, tenemos que bajar la mirada de los cielos a la tierra, desatender a Dios para atender a los seres humanos, confiar en que los seres humanos vía la aplicación de su razón a la conquista del conocimiento, encontrarán las formas que permitan el ejercicio y el despliegue de sociedades en donde la libertad, la autonomía y, dicho ya en términos de los revolucionarios franceses, la igualdad y la solidaridad se puedan consumar. Evidentemente, pues una figura que fue muy importante en la Ilustración y que escribió un texto muy bello, sintético, pero al mismo tiempo muy bien conseguido, fue Kant. Yo les he dicho que Kant es una figura bisagra porque de un lado es uno de los mentores de la Ilustración. En ese hermosísimo texto suyo que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?
Kant expresa su inmensa confianza en el progreso de la humanidad, en la conquista de la libertad y la autonomía, en que si bien los individuos han estado sembrados en la oscuridad, ha sonado la campana que indica que el tiempo de las luces viene y esas luces nos bañarán a todos. Y por eso un texto que es representativo de la ilustración, de los sueños de la ilustración, de la confianza de la ilustración y del optimismo de la ilustración, en que los seres humanos podríamos avanzar hacia una forma de plenitud, plenitud tanto en la sociedad, es decir, consumación de todo lo que tiene que ver con la justicia, con la dignidad para la vida de los seres humanos, pero también plenitud en los individuos que, acompañados por el conocimiento y mediante formas del ejercicio de la libertad y la autonomía por cada individuo, podrían encontrar maneras de coordinación, de entendimiento, que haría de la vida, tanto personal como social, algo mucho mejor logrado, más satisfactorio y más pleno de lo que se había vivido hasta entonces. En ese sentido, pues, hablar de la ilustración sería imperdonable que uno no citara a Kant en esa doble reclamación que él hace de que es menester que los seres humanos se ocupen de atreverse a pensar. Esa es la bandera que enarbola Kant. Y que la ilustración, es clásica esa expresión suya, es la salida de la minoría de edad. Y minoría de edad es la incapacidad de pensar por cuenta propia. Y la entrega de los destinos de la vida, de los trazados del camino de la vida, a tutores, es decir, a que otros piensen por uno. Kant intuye que una de las cosas que explica la tendencia a delegar en otros el decidir y el pensar tiene que ver con que todo acto de pensamiento que conduzca a una decisión propia es un acto a riesgo y que en ese sentido es más fácil sortear el riesgo delegando en otro, un tutor, alguien que le indica a uno por dónde ha de ir, delegar en otro las decisiones. Pero la reclamación de Kant es una reclamación consistente y que llega hasta nuestro tiempo. Hoy seguimos reivindicando en lo que llamamos la batalla cultural la imperiosa necesidad de que todos los individuos, sin excepción de nadie, se hagan a los elementos de conocimiento que les permita establecer juicios propios y que avancen en la línea de un pensar por sí mismos que sea a su vez expresión de dos conquistas individuales muy importantes que son la libertad y la autonomía. Que todo eso se tiene que dar en el campo de la posibilidad de que el individuo se abra al pensar. Estas son algunas de las consecuencias pues, más importantes que se pueden derivar de esa experiencia tan significativa que fue la Ilustración y que traía consigo un gran optimismo, como he dicho, optimismo que luego será menester que se ponga en examen y en crítica y no que se desestime para precipitarse al pesimismo, pero sí que se morigere. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.